Los alumnos y alumnas de todo el país acceden a las clases por radio en vivo o por demanda, y la Cámara Argentina de Radios Online colabora con Radio Nacional para difundir el ciclo Educar a través de la Red Federal de Contenidos Radiofónicos. Accede a los contenidos de todos los niveles desde la web www.cadero.com.ar. En cuarentena, seguimos educando. Atención los chicos y las chicas de segundo y tercer grado. Formen una fila. Bueno, hoy no hace falta porque estamos en casa. Ya viene la maestra y arrancamos. No estamos en la escuela, pero seguimos con ustedes. Seguimos educando. Qué lindo abrir cada programa de Radio Escuela con estas versiones de distintas canciones patrias, ¿no? En este caso el himno nacional, lógicamente, del Programa Nacional de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles para el Bicentenario. Qué bien que suena. Un poquito más, a ver. Arrancamos una nueva jornada de Seguimos Educando. Ahora y desde hoy nos encuentran en este horario de 11 a 12, segundo y tercer grado, siempre de 11 a 12. Puede dormir un poquito más, Barbie, usted, ¿no? Hola, ¿qué tal, Cecilio? Sí, un poquito más tarde. Sí, está remolona ahora que no tiene que ir a la escuela tempranito o arranca temprano. Igual me levanto temprano. 9 a 10, el nivel inicial. De 10 a 11, primer grado, de 11 a 12, segundo y tercer grado, de 14 a 15, cuarto y quinto, de 15 a 16, sexto y séptimo grado, de 16 a 17 secundaria básica y de 17 a 18 secundaria orientativa. Mi nombre es Cecilio Flemati, como ya saben, y esta es una nueva semana que nos encuentra estudiando en casa con Radio Escuela, mientras seguimos cuidándonos y esperando, ¿no?, que vuelva la verdadera escuela en este gran emprendimiento para hacerles el aguante y compañía y un sustento extra del Ministerio de Educación de la Nación y de la Secretaría de Medios. Tenemos un programa muy cargadito hoy, ¿eh? Muchas cosas hoy. Muchas cosas. ¿Está preparada para semejante desafío? Preparada. Bueno, yo le quiero contar que siempre nos llegan mensajes. Bueno. Buen día, mi nombre es Ana y quería dejar un mensaje para Cecilio y Barbie. Los felicito por el trabajo que están haciendo y la enorme tarea de acompañar a los chicos y chicas en este tiempo de aislamiento. Un abrazo a la distancia a mi amiga y colega Barbie, que no la veo hace más de un mes y la extraño un montón. Saludos y gracias por todo. La conozco. Falta que mande un mensaje a su mamá. Es mi mejor amiga. Un beso enorme para ella y para Mika, que es su hija, y también está en casa haciendo las tareas. Yo quiero decirles que nos pueden dejar mensajes al 011 25 12 0896. Ya lo sé de memoria. 011 25 12 0896. ¿Con qué arrancamos, Barbie? ¿Con sociales, conocimientos del mundo? Conocimiento del mundo. Vamos. Primaria. Ciencias sociales. Yanderu yanembak pekako upu diruak noy América y Arpi jaikuang pero yande jaikua yande dirua onai bobe yande nanyande mboliau yareko estamba do atanyande upe dirua o bobe dirua urideka tu onye penuma
Ruakul oma nyande jai kuang nyande ru mo ku hai kulte ma uta panyande nyande ba una morive nyande de coche ver Ruakul oma ge o de po 500 años nyande de coi ku pague te llaman da yapai jai ko hipoteri. Este es un relato guaraní del pueblo Mbillá. Quiero que usted me diga qué nos decía el amigo, Barbie. Bueno, el relato decía más o menos así. Dios nos creó en esta tierra, en esta América, para que disfrutemos de la naturaleza y la cuidemos. Antes de que llegue el pueblo blanco, nosotros éramos millonarios, ricos en naturaleza. Cuando el blanco nos invadió, nos quitó las tierras. Por 500 años nos han violado y maltratado, pero todavía existimos. Imagino a muchos chicos alrededor de la radio, en cada rincón de la República Argentina, Barbie, siguiendo este programa y todos los programas de Radio Escuela a lo largo de toda la jornada, Radio Nacional, AM870 y las 49 emisoras a lo largo de todo el país. Nos metemos de lleno ahora a hablar de pueblos originarios y cómo llegamos a conocer, ¿no? La historia, la cultura y los movimientos de los pueblos originarios. Bien, cuando estamos en el aula, una de las maneras de poder empezar a conocer estos pueblos es, por ejemplo, mostrar imágenes o también podemos conseguir que a veces nos facilitan algunas profes, como por ejemplo vasijas, lanzas, telares. ¿Viste alguna vez alguna de estas herramientas o artefactos de los pueblos? Sí, por supuesto, por supuesto. Y empezar a imaginar un poco cómo eran ellos y ellas, cómo eran estos pueblos, para qué usaban estas herramientas, cómo vivían estas personas, si trabajaban, no trabajaban, de qué se alimentaban, cómo era su vestimenta, cuáles eran las cosas que hacían a diario, ¿sí? En esas familias, en esas comunidades. Claro, cómo era su día a día, cómo vivían, de qué se alimentaban. Porque parece tan lejano, pero tal vez podemos descubrir que tenemos cosas parecidas a ellos y a ellas. ¿Cuáles serán las fuentes de información que nos permiten conocer más sobre estos pueblos? ¿Cómo te imaginás vos que llegan estos objetos a los museos, por ejemplo? ¿De dónde los habrán encontrado? No sé si alguna vez fuiste a algún museo. Sí, permanentemente. De pueblos originarios. Sí, en una recorrida por la Argentina. Sí, es bellísimo y además te impregnás de su cultura. ¿Acá aparece la antropología, Barbie? Bueno, una de las maneras es a través de la arqueología, de la información que ellos mismos dejaron, que fueron transmitiendo de generación en generación oralmente, la etnohistoria, ¿sí? Que son los que van a interpretar esos documentos. Los arqueólogos, esa parte de la historia que se hace buscando y estudiando restos materiales, ¿sí? Que se van encontrando y que quedan de la existencia de estos pueblos, como por ejemplo pedazos de vajilla rota, huesos sobrantes de las comidas, puntas de flecha, ruinas de las casas, ¿sí? Como el Pucará allá en el norte. Qué trabajo, ¿no? El Pucará ahí en la quebrada. Sí. Ahí una muestra de la historia ahí viviente, ¿no? El de Pucará cómo de era. Tilcara, claro. Sí. Después, por ejemplo, la etnohistoria, esa palabra un poco difícil, interpreta estos documentos. Cuando los europeos llegaron a esta parte del mundo, escribieron muchos informes y relatos sobre lo que veían y sus sensaciones y esas impresiones. Y eso fue quedando y también a través de esos documentos se va estudiando estos pueblos. Qué difícil la tarea, ¿no? De interpretarlos. Sí, por supuesto, porque hay una mirada ahí de la persona que está escribiendo, que está mirando, que está tocando esas cosas que encontraron. Otra forma de saber más sobre estos pueblos es conocer aquellos relatos que fueron transmitiendo de generación en generación, como ya dije, a veces por medio de leyendas, a veces por medio de mitos. De distintos pueblos intentaron explicar el origen del mundo, su propio origen y el origen de las cosas, ¿sí? Estos días vamos a estar hablando de dos pueblos, de los guaraníes y de los yámanas. Los guaraníes habitaban en el noreste de nuestro país y los yámanas el sur. Claro, uno imagina, y los chicos seguramente deben imaginar, y usted después se lo va a contar, Barbie, que por estar en espacios geográficos absolutamente diferentes, en climas diferentes,
en un caso más árido, en otro más patagónico, porque esto es bien demarcado, bien delimitado, norte-sur, tenían costumbres y culturas muy diferentes. ¿Le parece que arranquemos por el sur? ¿Sí? Bueno. Que empecemos con los yámanas. Dale. La vida en Tierra del Fuego era ruda y extrema. Los yaganes fueron una comunidad nativa que se adaptó a ese verdadero laberinto de canales gracias a su estilo de vida nómada y canoero. El nombre yagán fue dado por el misionero inglés Thomas Bridge cuando llegó a Tierra del Fuego. Observó que al estrecho que los europeos llaman Murray, los nativos le decían Yasgayaga, y era el centro de su universo. Por eso eligió yagán para nombrarlos. Los yaganes navegaban todo el tiempo buscando comida y refugio gracias a su canoa, que les permitía recorrer las muchas islas y bahías que los rodeaban. Por eso la canoa era su tecnología más evolucionada. Los conectaba directamente con el mar, definía su estilo de vida y la relación entre familias. Cuando elegían un lugar, amarraban su canoa y se resguardaban del frío en un refugio. A veces encontraban uno usado o podían construir uno nuevo. Eran abovedados y los cubrían con ramas, pieles, corteza y pasto. Y el fuego siempre estaba en el centro reuniendo a todos. El fuego casi nunca se apagaba, porque lo llevaban cuidadosamente de un lugar a otro, incluso dentro de la canoa. Si la familia era muy numerosa, construían varios refugios donde compartían el día a día y realizaban ceremonias. Los yaganes tenían una vida espiritual rica y compleja. Creían en el poderoso Watawinewa, al que llamaban justo antes de hacer casi cualquier cosa. También tenían espíritus malignos llamados Kurpsi, y sus criaturas míticas eran Hanuch y Kachpik. Cuando las niñas y niños yaganes crecían, llegaba el momento del Chia House. En un refugio especial, eran reunidos con sus padrinos y mayores de cada familia, donde debían completar pruebas para poder ser adultos. A los varones, un poco después, les llegaba el Kina, donde aprendían las técnicas para construir armas de caza. Pero también tenían otra ceremonia, la Loima Yekamush, que debían hacer si querían convertirse en médicos y hechiceros. La vida en las costas modelaba la dieta del yagán. Comían lo que el mar les ofrecía. Las mujeres eran expertas nadadoras desde niñas. No le temían al frío ni al viento y recolectaban los frutos del bosque fueguino. Podían encontrar hongos, bayas y frutas. Los hombres, en cambio, cazaban con arpones a los lobos marinos y delfines, además de aves con ondas de voleo o a punta de flecha, y juntaban toda clase de mariscos y huevos. La vida en Tierra del Fuego era intensa y dinámica. Sobrevivir al difícil clima austral representaba una lucha diaria. Pero los yaganes eran muy fuertes. Vivieron durante miles de años, hasta que conocieron al hombre blanco. Pero eso ya es otra historia. Clarísimo este recurso, ¿eh? Watawinewa, ¿le sale? Watawinewa era No. a quien adoraban los... Bueno, justo estábamos escuchando un poco de información sobre este pueblo del sur y volviendo un poco a los yámanas, hay un niño del pueblo yámana llamado Yakaif, ¿sí? Que era un niño más o menos de la edad de los chicos y las chicas que nos están escuchando, ¿sí? Que estaba aprendiendo a ser parte de su comunidad. 8-9. Claro. Y estaban rodeados de lobos marinos, de pingüinos, de guanacos, que eran la fauna de ese lugar. Y era la comida que más le gustaba a Yakaif. Y alguno de los principales alimentos de los yámanas. Como cazarlos era un trabajo de hombres, su padre y su tío le estaban enseñando a hacerlo. También estaba aprendiendo a pescar con grandes arpones y a fabricar sus propias armas y a protegerse del frío. Yakai sabía que eso era importantísimo para poder sobrevivir. Las bajas temperaturas, porque si no se congelaban. Claro. Imagino la ropa, la indumentaria. Y leí por ahí, usted me va a decir si es cierto o no, que tenían gran parte del cuerpo al descubierto, más allá del frío, porque decían que de esa manera se evitaba la humedad que hacía perder más rápidamente el calor. Exacto, usaban también grasa de los animales que cazaban y se los cubrían en el cuerpo. ¿Vos te imaginás hoy por hoy hacer como hacían canoas con tronco de los árboles? Y era un trabajo grandísimo porque usaban unos árboles muy largos y bastante livianas y cada miembro de la familia tenía una función dentro de la canoa. La madre remaba, el padre orientaba y los chicos y las chicas mantenían el fuego y sacaban con un tarrito el agua que se iba llenando de los salpicones. Porque, era todo un trabajo en equipo. Exacto, sí. Watawinewa, me encantó. Era a quien adoraban. Uh-huh. Es difícil, ¿le sale? A ver.
No. ¿No le sale? Ya no se arriesga más. No. Ya no se arriesga más. Bueno, ¿quiere que cambiemos Ahora- de pueblo originario y cambiamos de región? Vamos a escuchar un poquito de los Dale. guaraníes. Dale. ¡Qué lindas! ¡Un leopardo! No tengas miedo. Es Catú y lleva puesto una máscara de yaguareté para la fiesta de nuestro pueblo. ¡Ah! ¿Es una fiesta de disfraces? No, se llama Arete Guazú, fiesta grande del pueblo guaraní. ¡Ah! Baeixapa quiere decir ¿cómo andás? ¡Baixapa! Sherera Itaú. Yo me llamo Itaú. ¿Y vos? ¿Cómo te llamas? Me llamo José, pero me dicen Samba. Y creo que otra vez estoy perdido. Te has perdido en nuestra hermosa tierra nueva. Ibupaú. ¡Qué palabras difíciles! La fiesta está por empezar, Samba. ¿Te gustaría venir? ¡Sí, sí, sí! Cantamos y bailamos Yerokú Nemboé. Es una oportunidad para recordar a nuestros antepasados y festejar las cosechas. ¡Tambores! Cambiamos de pueblo originario e imagino que cambiamos de costumbres. Sí, y te voy a contar un poquito cómo eran las casas de los guaraníes. Vivían Dale. en unas aldeas y las casas se las llamaba tecoa. Eran unas casas que tenían unos techos que llegaban casi al suelo, eran muy grandes, no tenían ventana, tenían 2 puertas, una en cada extremo. Vivían muchas familias ahí adentro y dormían en el piso porque se mantenía más fresco. Y para evitar que alguna de sus cosas se la coman los insectos o las hormigas, guardaban todo muy arriba en sus utensilios. A mí me gustan las creencias. Ah. Yo leí una por ahí. Decían que si la mujer comía un grano doble de mijo, tendría un nacimiento múltiple, es decir, que iba a tener mellizos o trillizos. Ah, no sabía eso. Sí, me gustan Bueno. ese tipo de creencias. Vamos a hablar con una persona que verdaderamente sabe de pueblos originarios. ¿Qué le Bueno, parece? Un estudioso del tema. Sí. Ok. Yo siempre sueño con que un día yo le voy a decir, ¿qué le parece? Y usted me va a decir, no, la verdad que no me parece. Y vamos a otra cosa. Esa sería una pesadilla. Sí. Vamos a saludar a Adrián Aranda, es coordinador de Educación Intercultural del Ministerio de Cultura de Formosa. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? Gracias por conversar con nosotros. ¿Qué tal? Muy a gusto de poder conversar con ustedes. Adrián, contanos un poco sobre los pueblos originarios que habitan o habitaron en Formosa. Está muy bueno lo que decís, porque generalmente se estila decir, bueno, habitaron, vivían o estuvieron, pero realmente los pueblos originarios tienen una presencia muy importante, por lo menos en lo que es la región del NEA y principalmente en nuestra provincia de Formosa, ¿no es cierto?, como provincia integrante de esta región. En Formosa hay los pueblos originarios que la habitan y que la habitaron desde hace muchísimo tiempo, son los Wichí, los Com, los Pilagá y los Nivaclés. Hoy por hoy, ¿cuál es la población que más presente aún está allí en Formosa, Adrián? De estos pueblos que mencionamos, la que tiene mayor cantidad de personas que pertenecen al pueblo o se reconocen como ellos son el pueblo Wichí, ¿no? Pero en total, en nuestra provincia, por ejemplo, cerca de 55.000 personas se reconocen como parte de alguno de estos pueblos indígenas y que tienen, bueno, localizados en distintas áreas del territorio, y eso hace que haya zonas de la provincia que son verdaderamente zonas interculturales, las denominamos nosotros, porque conviven con diferentes grupos culturales, ¿no es cierto? Te presento a Barbie, que es nuestra maestra, nuestra docente, Adrián. Hola, Adrián, Buenas. ¿qué tal? ¿Cómo Hola, estás? Barbie. Muy bien, mucho gusto de hablar con vos. Gracias. Te quería preguntar cómo es un poquito esto de integrar estas culturas a, digamos, no sé, por ejemplo, a la escuela, con el lenguaje y la forma de aprender. Bien, realmente en lo que se ha avanzado en los últimos años en nuestra provincia y en el país todo tiene que ver con un proceso que los pueblos originarios vienen dando, que es con el reconocimiento de sus derechos. Uno de los derechos fundamentales es el acceso a la educación, y no cualquier educación, sino que una educación que pueda ser respetuosa de la diversidad cultural, de Claro. sus costumbres, de sus creencias, y por supuesto también de poder desarrollar y promover el uso de los idiomas nativos, de los idiomas, de las lenguas originarias, ¿no es cierto? Entonces, una característica principal de las escuelas de educación intercultural bilingüe, así se denominan en todo el territorio, aquellas que
a la que pertenecen los estudiantes y que el sistema las atiende. Justo te iba a preguntar eso, si eso se llamaba educación intercultural bilingüe. Exactamente, el sistema educativo está compuesto por distintas modalidades, los niveles inicial, primario, secundario y superior, pero también distintas modalidades que atienden a las particularidades de los sujetos. En este caso, lo que hace referencia explícita a los pueblos originarios, la denominamos modalidad de educación intercultural bilingüe. ¿Y qué es lo distintivo? Es que en esas escuelas no solamente hay niños indígenas, en algunas por supuesto que el 100% de la matrícula pertenece a algún pueblo originario, pero en otras, como es en el caso de Formosa, en muchísimas, los niños indígenas conviven, comparten y estudian juntos con otros niños criollos o de otras culturas. Entonces, esas escuelas incluyen en su currícula, en su plan de estudio, un área curricular que la denominamos lengua y cultura originaria. Y, por ejemplo, incluye las lenguas. Y eso incluye la enseñanza de la lectura y de la escritura en la propia lengua originaria, exactamente. ¿Y dónde están las escuelas? Perdón. Sí, las escuelas están localizadas en nuestro caso en todo el territorio, son 320 escuelas desde el nivel inicial al superior que forman parte de esta modalidad, ¿no? Okay. ¿Cuál es la influencia? Porque estamos... Perdón, ibas a continuar, Adrián. Sí, te estaba por decir que la enseñanza de las lenguas la realizan los docentes indígenas, son docentes que pertenecen al pueblo originario, que son expertos en su lengua, que están preparados para la enseñanza, y que eso en nuestra provincia son 660 docentes que están trabajando y que día a día enseñan a los niños a poder avanzar en lo que es conocimiento sobre la propia cultura y sobre el propio idioma, ¿no es cierto? Claro. Nosotros estamos hablando de los guaraníes en el día de hoy, le estamos hablando a todos los chicos de segundo y tercer grado del primer ciclo. ¿Cuál es la influencia que dejó el idioma o la lengua guaraní allí en tu provincia, en Formosa, Adrián? Particularmente, bueno, la región, esta zona, nosotros somos una provincia que limita y frontera con el Paraguay, ¿no es cierto? Pero la influencia del mundo guaraní es muy importante, ¿no? Pero sobre todo desde el aspecto lingüístico, en nuestra provincia especialmente. No hay presencia de pueblos originarios guaraníes como lo hay en otras provincias, como en Misiones, como el pueblo Mbudá guaraní, o en la zona de la zona de Salta también, que hay otras comunidades guaraníes. En nuestra provincia lo que ha penetrado, si de alguna manera, son las tradiciones y la presencia del idioma. Más de la mitad de los formoseños entendemos o hablamos algo por lo menos de guaraní. Y por supuesto que culturalmente estamos vinculados muy fuertemente a toda la región guaranítica, ¿no? Que no quiere decir que sea el Paraguay, sino que es de la región guaraní que abarca parte del Paraguay, parte de Brasil, por supuesto el norte argentino, parte de Bolivia misma. ¿Nos decís alguna frase en guaraní, por favor, Adrián? Por ejemplo, seguimos educando y le mando un saludo a todos los chicos de la Argentina, de segundo y tercer grado. Primero, la tradición acá en Formosa, bueno, en Baeyapá, que es como estamos todos. Baeyapá. Cherera Adrián, que es mi nombre. Cherera en Bojapú, que quiere decir que soy docente. Y claro, y bueno, pero yo particularmente mi herencia cultural y lingüística no está vinculada directamente con el guaraní. Esto es de lo que aprendemos por contacto, ¿no es cierto? Te compliqué. Pero... Claro, me complicaste. Pero lo que sí podemos decir es que los formoseños, como gran parte de las personas que vivimos en la región mía, nuestras tradiciones que tienen que ver con la actividad gastronómica, culinaria, si se quiere, son fuertemente ligadas al mundo guaraní, a los alimentos típicos que tienen que ver con los productos de la tierra, ¿no? Como la harina de maíz, como la sopa paraguaya, como la chipa, como estos elementos que tienen que ver que nos identifican y que hacen que podamos formar parte de esta gran costumbre, como tomar el mate, como tomar el tereré. Adrián, muchísimas gracias, muy amable. Muchísimas gracias a ustedes. Hablamos con Adrián Aranda, coordinador de Educación Intercultural del Ministerio de Cultura de Formosa. Seguimos en Radio Escuela, seguimos educando, es www.seguimoseducando.gov.ar. Upa, me están apurando. Cuando suena el timbre, los chicos salen disparados al recreo o lo hacen
cómoda y Jamás. tranquilamente. Muy ordenados, muy tranquilos. No te creo nada, tranquilas. Barbie, no te creo nada. Nos vamos a ir al recreo con música, porque la música educa. Es una canción de Liliana Herrero que se llama Uruguay y tiene mucha terminología guaraní. Es una gran oportunidad para que los chicos después nos cuenten, nos dejen su mensaje al 011 25 12 0896 con alguna canción que sepan en alguna lengua que no sea la propia, en alguna lengua de pueblos originarios. Dale, vamos.